Julio Cortázar. Contexto histórico. La década del 60 trajo consigo muchos cambios a nivel mundial, tanto política como social y económicamente. En nuestro país, como en casi todos los países latinoamericanos, se produce para ese momento un incremento del público lector que trajo consigo el boom del mercado editorial y la profesionalización del escritor. Durante toda esta década, la Argentina está asignada por la aparición e instauración del Partido Peronista, que participa de manera directa en la vida de Julio Cortázar, quien en 1950, luego de la intervención a la universidad donde él trabajaba, rehúsa un cargo ofrecido a la Universidad de Buenos Aires, como un gesto de rechazo al gobierno de Perón. En 1958, 6 años antes de que se publicara Final del Juego, asciende a la presidencia el general Freundlich, quien posee el apoyo del proscripto partido de Perón. Todo comienza a fracturarse, se genera una deuda importante y la inflación comienza a amenazar. El gobierno de Freundlich se desestabiliza y este es reemplazado, en 1962, por José María Guido. En 1963, las elecciones dicen que el nuevo presidente será Arturo Illia, quien recibe el gobierno pero no el poder, puesto que tiene a los sindicatos y al parlamento en su contra. Por un lado, entonces, se produce una gran crisis económica y por otro lado se produce una aplicación del peronismo que capta adhesiones de ciertos sectores de clase media. Estas circunstancias debilitan el gobierno radical y en junio de 1966 las Fuerzas Armadas se instalan en el poder. En el plano latinoamericano, la Revolución cubana parece hacerse realidad el sueño de intelectuales y políticos de izquierda, y si bien algunos se van decepcionados con el régimen castrista, otros, entre ellos Cortázar, permanecen fieles. En la década de 1960, Cortázar descubre la Revolución cubana y vive, dice, el dolor profundo del que advierte del golpe su escasa coincidencia política. Entonces la Revolución cubana parece conjuntar la modernidad del espíritu, la cultura y la modernización justiciera de las naciones latinoamericanas y en las atmósferas generadas por el organismo cultural del castrismo. Casa de las Américas, Cortázar intercambia certezas y entusiasmos con una legión de intelectuales, escritores y artistas, entre ellos muchísimos de los mejores que se adhieren a un diseño utópico. Cortázar es jurado de los premios Casa, amista con los escritores cubanos, lee y divulga con pasión a José Lezama Lima y Paradiso, se radicaliza con prontitud. Al igual que otros escritores del boom, Cortázar llegó a cuestionar la política de su país. Su oposición a Juan Domingo Perón lo llevó a dejar su puesto de profesor en la Universidad de Mendoza y en última instancia a su exilio. En 1963 visitó Cuba y su compromiso político y social con América Latina se afianzaron en forma definitiva. Novelistas latinoamericanos se hicieron mundialmente famosos a través de sus escritos y sus defensas de la acción política y social, y porque muchos de ellos tuvieron la fortuna de llegar a los mercados y las audiencias más allá de América Latina a través de la traducción y los viajes, y a veces a través del exilio. La verdad es que yo era acentuadamente indiferente a las coyunturas políticas y a la situación política en general. El pintor y poeta Eduardo Joquieres mantuvo una extensa relación de amistad con Julio Cortázar, al igual que su mujer María Rocchi, sus hijos Mariclo, Alberto, Sandra y Valeria. Cortázar era un hombre curioso por naturaleza, que se asombraba continuamente de lo cotidiano, pero también de las más importantes obras de arte que se presentaban en los principales museos de Europa. Julio se interesó mucho también por la pintura, como lo muestran los libros en colaboración con el pintor Julio Silva o el dibujante Sabat, y su obra Territorio es dedicada a los pintores surrealistas. No es, por cierto, un crítico de arte, ni siquiera un comentarista regularmente abocado a transferir la emoción o el eco de la obra plástica. En ciertos casos, toma el cuadro como punto de partida de una interiorización que lo conduce a evocar momentos de su infancia y otros momentos de su vida. Julio Cortázar pertenece de raíz al tipo musical, pero como todo artista argentino se sintió solicitado por todas las artes. Se inclinó a la música como oyente, melómano y conocedor de la música contemporánea. Como cultor de jazz, durante su estadía como profesor en Mendoza formó parte de un grupo de amantes de jazz y por supuesto del tango.
Cortázar ve el universo la presencia de un orden musical, un ritmo cósmico que se manifiesta en la astronomía, la geología, los reinos vegetales y animales y la constitución psicofísica del hombre. Cortázar fue un aficionado al jazz. Tocaba la trompeta y admiraba a Armstrong y a G. Speake, a los grandes del género. Veía en el jazz esa amada combinación del ritmo y la libertad, una creación comparable al poema, que también se debate entre la musicalidad que lo ataba al ritmo cósmico y a la libertad que lo convierte en aventura. El poema es para él un solo de jazz, y esto podría apuntársele como muchos textos poéticos y teóricos.